Y mi tema se llama una iglesia orando sin cesar. Aleluya. Una iglesia orando sin cesar. La Biblia dice: orad cuando tengas problemas. La Biblia dice: orad cuando te acuerdes. La Biblia dice: orad cuando ya no te quede otra solución. No, la Biblia dice: orad sin cesar. También la Biblia dice: orad en todo tiempo. En todo lugar se levante mano santa. Y es posible de que usted pueda desarrollar una vida mayor de la que tiene ahora en cuanto a su oración. Aleluya. Algunos que fueron con nosotros por primera vez se dieron cuenta que orar 2 o 3 horas no mata a nadie. Nadie se muere por orar. Aleluya. Y espero, amado, que usted pueda entender que usted necesita orar más de lo que está orando. La iglesia en este país necesita orar más que la iglesia en otros países. Quiero decirle algo: Dios tiene grandes planes para este país, pero requiere una iglesia que haga un vallado o un cerco acerca de este mover que está naciendo en este país, de evangelismo, de avivamiento y de visitación de Dios. Se requiere una iglesia orando sin cesar. Pastor, muéstreme los planes que vienen para el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Pues orad sin cesar. Orad en febrero, en marzo, en abril, el primer semestre y el segundo semestre. Pero este es el único plan. Y de allí van a desarrollarse nuevas estrategias, una nueva visión y todo lo que Dios quiere hacer. Pero la base de esto es motivar a una iglesia a que ore en todo tiempo y en todo momento. Vaya conmigo a su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen? Ok, dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para premiarlos, para felicitarlos. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo. El diablo quiere maltratar a la iglesia. El diablo quiere maltratar a los hijos de Dios. El diablo quiere maltratar a todo aquel que se levanta para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Al diablo no le incomoda, o el enemigo no le incomoda en ninguna forma una iglesia que se ocupe en su círculo y en sus propios planes y en su propia agenda. Pero el que abraza el diseño de Dios, el que abraza el plan y el propósito divino y eterno de Dios, es la iglesia que está en la mira de Satanás para tratar de maltratarlos. Y si eso sucedió una vez, que el enemigo, que el diablo influenció a un rey para maltratar a la iglesia, no crea que usted escapa de una realidad en este tiempo, de que el enemigo quiere maltratarlo. Ahora bien, escúcheme: el rey Herodes tenía una influencia sobre él, una influencia que lo hizo ir en contra de los planes de Dios y de los planes del propósito de Dios. En la misma forma que una influencia vino sobre un rey en el Antiguo Testamento llamado Faraón. Faraón de pronto quiso matar a los niños hebreos.
Porque esta familia, esta gente se estaban multiplicando muy rápido y estaban creciendo. Y él dijo, si yo no hago algo para detenerlos, entonces ellos me van a hacer frente y me van a dominar. Escúcheme, yo no quiero que usted salga asustado con esto. Pero una vez que esta revolución de Jesús, que esta revolución de Jesús en este país comience a minar todos los estados, que comience a verse un avance poderoso en todas las iglesias que están unidas al propósito de evangelizar este país de punta a punta. Créame que van a haber muchos que se van a levantar para tratar de maltratarlos. Faraón entonces se levanta bajo un espíritu de maltratar, de dañar. Maten a todos los hebreos o a niños hebreos. Y el Espíritu Santo se las arregló para preservar la vida de uno llamado Moisés. Luego en el Nuevo Testamento hay algo parecido. El mismo rey Herodes, bajo la influencia de este espíritu, porque escúcheme, este espíritu no tiene que ver con una persona, es una influencia que puede tomar a cualquier persona en un momento determinado. Y aunque el rey Herodes está muerto, aunque Faraón murió hace muchos años, entonces esta influencia o este espíritu que atenta contra los hijos de Dios no muere, sino que anda buscando un cuerpo para manifestarse. Faraón comenzó a matar niños. Herodes hizo lo mismo con Jesús cuando se enteró que iba a nacer el rey de los judíos. También lo hizo. Hay otro hombre llamado Hitler. También quiso asesinar muchos. Aleluya. Y dice la Biblia que en este tiempo, en la iglesia primitiva, también se levantó Herodes con el deseo. Y en aquel tiempo el rey le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Satanás siempre tratará de maltratar a la simiente de Dios, los hijos de Dios. Y esto sucedió después de un poderosísimo crecimiento. Después que Pedro se levanta en el día del Pentecostés, después que fueron llenos, Pedro se levantó y empezó a predicar. 3,000 se convirtieron. Después se convirtieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Después el número de creyentes se multiplicaba rápidamente y venía un crecimiento, venía un avivamiento. Había milagros, señales, maravillas eran hechas por los apóstoles. Y de pronto dijo alguien, tal vez en una mesa, hay que ponerle un freno a estos. No se extrañe si usted llega a escuchar, hay que ponerle un freno a Maranata. Por eso es que la iglesia no puede desmayar en la oración. Porque imagínense una iglesia en la mira del enemigo para maltratarla, pero es una iglesia que no ora. Será una iglesia que tal vez el enemigo ganará mucha ventaja. Y en muchos casos puede lograr su cometido. Después de un gran mover de avivamiento en Jerusalén, Satanás diseña un plan para maltratar a la iglesia, a los líderes, a los creyentes, para dividirlos, para difamarlos, para atacar. Si alguien ha tenido ataques en este país, ha sido mi pastor. Ataques de todos los tipos, ataques terribles, ataques a través de cosas que alguien dice. Ataques o atentados contra su propia vida, contra su propia familia. Se ha metido en su propia casa. A un hombre que lo que hace está predicando la palabra del Señor. Aleluya. Muchas otras congregaciones de pronto no tienen este tipo de ataque, pero viven siendo divididos unos y otros. Viven dividiéndose, separándose los hermanos. Cuando apenas están agarrando un movimiento precioso, viene alguien usado por el mismo Satanás y divide esa iglesia y se lleva a un grupo de creyentes a otro lugar. Sencillamente porque Satanás diseña un plan para tratar de maltratar. Y lo único que puede frenar los maltratos de Satanás contra la iglesia es la oración de la iglesia sin cesar.
Es lo único que le pone una raya. Y le dice: diablo, de aquí, de esta raya no pasas. La oración. Dice el verso 2: y mató Herodes a espada a Jacobo, hermano de Juan. Creo que fue el primer mártir apóstol como tal, porque ya había un hermano que antes lo habían matado, llamado Esteban. Y luego también entonces matan al apóstol, a este hombre llamado Jacobo, hermano de Juan. Y escúcheme, dice el verso 3: viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomó prisionero también a Pedro, lo metió en una cárcel. Y este es otro de los diseños del enemigo. El enemigo quiere mantener a la gente en una cárcel espiritual. Por eso muchos creyentes vienen a una iglesia, pero están encerrados en su propia cárcel que el enemigo les ha metido y les ha diseñado. Cuando tú no perdonas, tú estás dentro de una cárcel. Cuando tú no amas a tu hermano, tú estás dentro de una cárcel. Cuando tú tienes un resentimiento en contra de alguien, tú estás en una cárcel. Cuando tú tienes en tu corazón falta de perdón, tú estás metido en una cárcel que el diablo diseñó para ti. Y él quiere mantenerte encerrado en esa cárcel. Por eso tú debes amar a tu hermano. Por eso tú debes perdonar a tu hermano. Y por eso tú debes abrirte a nunca permitir que Satanás te meta en una cárcel. Gente encerrado en sus cárceles. Dice la Biblia que esto le agradó a todo el sistema. Usted tiene que cuidarse del enemigo, pero también cuidarse de las cosas que están dentro de usted, que eventualmente esas cosas terminan hundiéndole. ¿Y por qué es una cárcel? Porque tú no puedes mantener una relación con Dios cuando tienes odio contra tu hermano, cuando tienes un rencor contra alguien, cuando tienes algo en tu corazón contra... Tú no puedes mantener una relación con Dios, no puedes orar. Ni siquiera dice la Biblia que puedes darle una ofrenda a Dios. Cuán necesario es que tú no permitas que el enemigo te encierre en una cárcel. Aleluya. Aleluya.